Hola. Uno, dos, ahora. Que no quiero acoplar. Bueno, que aproveche. En primer lugar, sí que quería presentaros a Rafa Guerrero Lamas, que es el secretario general de Comisiones Obreras de toda SEA, ¿vale? Creemos que hoy, como estamos de campaña, sabéis que la semana que viene, el día 26, tenemos elecciones sindicales y creíamos importante que viniera el secretario general porque es un testimonio directo de cómo se fraguó el proyecto de la economía circular para Zona Franca. En estos años es importante resaltar todo lo que hemos pasado, porque a veces han ido sucediendo toda una serie de cuestiones que nos han afectado de una forma directa y han cambiado nuestras vidas y, bueno, parece que no, pero pasan los años, ¿no? Y eso nos va marcando en el carácter y en la situación. La pandemia, la crisis de semiconductores, el tema de la situación de la inflación, la guerra de Ucrania, todo eso nos ha afectado de forma directa. Pero es que en ese contexto nos encontramos también con que hay una transformación del coche de combustión al coche eléctrico. Y eso, evidentemente, pues bueno, es un cóctel pues bastante complejo, complicado y tal, ¿no? Entonces creemos que eso es importante. ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos años? En primer lugar, cuidar la salud. ¿Os acordáis cuando vino el confinamiento? Las intenciones que tenía la empresa de que siguiéramos trabajando. Al final se tomaron medidas desde el gobierno, pero también desde las organizaciones sindicales y sobre todo nosotros a propuesta de comisiones obreras para velar por la salud de la plantilla. Con el confinamiento, negociando los ERTEs, los planes sociales. Un ERTE-AP, si no hay un plan social acordado, no hay mejores condiciones. El ERTE es a pelo. A pelo quiere decir lo que cobras del paro. Te descuentan, cuando vas al paro te descuentan las condiciones, las vacaciones, la paga extra, etcétera. Y además no lo cobras hasta el 90% de complemento como lo teníamos en SEAS. Preguntáselo a las empresas externas. Lo hemos insistido varias veces aquí. Eso es importante. Eso es función de nuestra organización también. Y además, también la información. Hablamos de la digitalización. Este sindicato se transformó a la era de la digitalización. No sé si os acordáis de los famosos vídeos de Rafa, pero explicando la situación cuando estábamos confinados, cuando era difícil tener información. Eso también es importante. Y bueno, después han venido otros procesos. Como, pues eso, ahora SEA tenía intenciones para el futuro de Zona Franca, para el futuro del Prat, ¿vale? En todo lo que era la electrificación. Bueno, más que SEAT, el grupo Volkswagen. Al principio, esas intenciones no es que fueran muy buenas. Y estamos trabajando en cambiarlas. ¿Qué quiere decir que estamos trabajando en cambiarlas? Pues en que primero, y hemos insistido, hemos trabajado proyectos, que luego Rafa explicará, proyectos industriales para el futuro. No nos resignamos, no nos resignamos al papel que quería Volkswagen o que quiere Volkswagen para SEAT, ¿vale? Que incluso era hacer desaparecer la marca, incluso cuestionaba la continuidad de varios centros, entre ellos el de Zona Franca, porque había proyectos de externalización con empresas externas para que no siguiéramos siendo SEAT. Y si hay un proyecto de futuro para Zona Franca, es en gran medida gracias a este sindicato. Básicamente, aparte de lo que comente Rafa, yo ahora, para no extenderme mucho más, el tema, sabemos que viene lo de la economía circular, lo del reciclaje de baterías, pero tan importante es que vengan proyectos de futuro industrial para salvaguardar el empleo y seguir siendo SEAT, como también que la gestión la podamos tener desde Zona Franca, porque sabemos, ahora mismo somos el único centro que no tenemos una jefatura directa. El único. Sabemos lo que pasó en su día con Paricio. Y al final, cuando nos partieron en cachitos, y ahora estamos dirigidos desde distintas jefaturas, incluso desde el Prat,
¿vale? De Prat, de Martorell, y al final eso nos genera una serie de problemas. Queremos esa gestión también para poder tener una autonomía con la que relanzar nuestros proyectos. Pero eso es una parte. Otra también tan importante es, si viene la economía circular, si viene el reciclaje de baterías, vamos a necesitar formación. Vamos a necesitar que la plantilla de Zona Franca pueda formarse. Básicamente, para poder tener esa alternativa. Viene el trabajo aquí y los trabajadores de aquí y las trabajadoras pueden formarse para trabajar en esa situación. Eso es otro elemento sustancial de cara al futuro de Zona Franca. Yo, por último, no me quiero extender mucho más para darle la palabra a Rafa, y básicamente es, insistimos, la democracia no se queda en las puertas de la fábrica. La democracia no es solamente votar cada 4 años. Nosotros lo hacemos con urnas en los talleres para elegir a los delegados, para que podamos decidir en nuestro convenio, en nuestras condiciones de trabajo. Y también informando y haciendo asambleas en los talleres, porque no hay otra organización que lo hace. Además, tampoco nos resignamos en las condiciones de trabajo. No solo la carga de trabajo, el futuro industrial, también defendiendo en solitario el protocolo del calor, que menos mal que el año pasado, después de defenderlo durante 8 años en solitario, incluso con denuncias a Inspección de Trabajo, al final acordamos un protocolo de calor para Zona Franca. Y esperemos que siga mejorando, lo vamos a seguir mejorando y trabajando. Yo, sin más, os dejo la palabra para Rafa y que nos explique un poco en qué consiste la economía circular y cómo se fraguó el proyecto. Gracias. Buenos días, que aproveche. Soy Rafa Guerrero, soy el secretario general de la sección sindical Intercentro de Comisiones Obreras en SEAT, trabajador de SEAT, afiliado a Comisiones Obreras y, evidentemente, circunstancialmente, secretario general, porque uno viene aquí durante una temporada y no para hacer carrera en ello. Situar un par de cosas. Cuando nosotros abordamos el proceso de negociación del convenio colectivo, lo hicimos con la lógica que lo hacemos siempre, defender el empleo y, evidentemente, reivindicar las mejoras de las condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras. Pero también con una lógica nueva, la defensa de los 5 centros y la defensa de la marca SEAT, como ha dicho Ricard. Lo hicimos siendo conscientes que estamos en un momento de cambio, más allá de lo que nos guste, lo que no nos guste, lo que pensemos en función de una tecnología a otra, siendo conscientes que había un momento de cambio, que el sector del auto va a cambiar radicalmente por la apuesta por la movilidad sostenible y que eso tiene un protagonista claro en el sector del auto, que es el vehículo eléctrico, pero no solo eso. Hicimos el trabajo de análisis y de propuesta para ver, evidentemente, cómo podíamos aprovechar y convertir los diferentes retos que tenían que ver con ese proceso de cambio en palanca de oportunidad para darle continuidad al empleo en aquellos centros donde sabíamos que, evidentemente, si no hacíamos nada, podía haber un riesgo. Y lo centramos claramente en 2 centros, en Componentes y el Prat. Componentes con una propuesta que teníamos clara, que teníamos trabajada, pero teníamos un problema claro en Zona Franca, donde no había alternativa, donde nos estaban situando que a partir del 2026, con la caída del León y el Formentor, este centro se quedaba con el 30% de carga de trabajo, y donde había una realidad que había que afrontar en ese momento, en la negociación del convenio colectivo, que es cuando toca y cuando corresponde. Y por eso fuimos, evidentemente, una vez que habíamos analizado por dónde podían pasar las diferentes oportunidades, entendíamos que la economía circular lo era claro. Y aprovechando la relación que teníamos, por lo que todo el mundo puede conocer, con Renault, nos fuimos a ver el primer proyecto que se puso en marcha en el sector del auto, que había convertido una planta muy parecida a esta, un centro histórico de producción de Renault al lado de París, en Flins, de 2.600 trabajadores y trabajadoras, lo había convertido en una planta de economía circular. A ver de qué iba eso, de convertir un centro de producción en un centro de economía circular, manteniendo la totalidad del empleo y las condiciones laborales. Nos fuimos a Francia, evidentemente, vimos lo que era y vimos que se podía adaptar perfectamente a un centro como el centro de SEAT Barcelona, la antigua Zona Franca. Y una vez que teníamos las claves claras, llegamos aquí a SEAT a hacer lo que nos correspondía, hablar con la dirección de la empresa y, evidentemente, a compartirlas con el resto de organizaciones sindicales, porque sí, porque nosotros creemos en la unidad de acción. Y lo tenemos claro, porque somos un sindicato unitario, que aspira a representar al conjunto de la clase trabajadora y, evidentemente, que cree en la unidad de acción, porque entendemos que dividir no es la herramienta, sobre todo en un momento como este, donde hay que abordar algo tan importante como es la defensa del empleo y del tejido industrial, en este caso los 5 centros de SEAT. Porque no hacemos las cosas para diferenciarnos, no está en nuestro ADN constantemente. Hacemos las cosas para mejorar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para garantizar el empleo y la estabilidad como corresponde, evidentemente. Y así lo hicimos en el convenio colectivo.
impulsando lo que entendíamos que era lógico y que era una apuesta concreta que ya se está materializando para darle viabilidad a este centro. Y lo digo ahora porque toca, porque en aquel momento tocaba impulsar en proyecto y así lo hicimos, pero ahora ya pasamos de las palabras a los hechos. El proyecto es una realidad que está sobre la mesa y está aprobado en el Comité Ejecutivo, pero que evidentemente hay que seguir impulsándolo para que no quede en algo que ahora está muy de moda, que se escucha por ahí, que es este término de copostureo, y que realmente sea un centro de trabajo referente del Grupo Volkswagen de la economía circular y que sirva para garantizar el 100% del empleo actual, incluso para crecer el empleo en los próximos años. Y eso es lo que queda por delante. Ese es el reto que tenemos por delante, el desarrollo del 20 convenio colectivo con cuestiones que son claves y estratégicas, en este caso, para todos vosotras y vosotras y, evidentemente, para la plantilla de SEAT. Propuestas que tenemos que desarrollar después de las elecciones sindicales. Y nosotros no tenemos soberbia. Nosotros no decimos que solamente nosotros, la gente de Comisiones Obreras, lo puede desarrollar. Lo que decimos es que nuestras propuestas son las mejores, evidentemente, para garantizar este centro de trabajo. Hay otras organizaciones sindicales con las cuales trabajamos, pero lo que decimos es que nuestras propuestas son las mejores, que lo hemos demostrado durante estos años, que nos avalan los hechos, que no son palabras. Son hechos concretos que conocéis perfectamente todos vosotros y vosotras. Y por eso, cuando llegamos a un proceso como este, lo hacemos con programa. Programa, programa, programa. Lo tenéis en las mesas, lo tenéis en los carteles, lo tenéis en formato digital, con nuestras propuestas, con un relato concreto de lo que hemos hecho, lo que hemos venido realizando, con ejemplos concretos, como este, como os acabo de explicar, y evidentemente cómo lo queremos desarrollar e impulsar para que una vez que pase este proceso de cambio, este proceso de transformación hacia una movilidad sostenible, se haga de forma inclusiva. Por lo tanto, se haga por y para las personas, por y para la clase trabajadora, defendiendo el empleo tanto en cantidad como en calidad. Por lo tanto, no comprando en ningún momento esa máxima de la empresa, que el coche eléctrico se lleva empleo, sino todo lo contrario, apostando por que este proceso se haga pensando en la clase trabajadora, por lo tanto, en la defensa del empleo. Y por eso, compañeros y compañeras, os pedimos evidentemente que en las próximas votaciones del próximo 26, donde compiten diferentes opciones, hay un proyecto concreto, el de las comisiones obreras, que no es, desde luego, lo que es en este caso diferente al del resto de organizaciones a las que respetamos y con las que queremos trabajar, pero que entendemos que es mejor, que a nosotros nos avalan los hechos, y por eso os pedimos que el 26 de febrero votéis Futuro, votéis Comisiones Obreras. Gracias, compañeros y compañeras.